Aprenderemos acerca de la célula. En primer lugar, ¿quién la descubrió? Sería la pregunta, pero a lo largo de los siglos se ha investigado no solamente la célula, sino que a partir de la invención del microscopio que permitió ver, ya que es una unidad muy pequeña, no es perceptible a la vista humana. El primero fue un holandés, Zacharias Janssen, en La Haya, en 1588 nació y murió en 1631 en Ámsterdam. Era un óptico flamenco al que se le ha atribuido la invención del microscopio, aparato con el que se pueden observar las células. Posteriormente, en 1665, Robert Hood descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho, dándose cuenta que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal. En 1674 a 1676, Anton van Leeuwenhoek descubrió lo que llamaría animáculos y que en la actualidad se conocen como protozoos, bacterias. Se enfrentó a la teoría por aquel entonces de vigor de la generación espontánea, demostrando que gorgojos, pulgas y mejillones se desarrollaban a partir de huevos diminutos. En 1830, Theodor Schwann y Matthias Scheiden son conocidos como los fundadores de la teoría celular. En los años 1830 expusieron dos postulados basados en sus observaciones de las células. El primero fue que todos los seres vivos están hechos de células, ya sea de una o varias. Y en 1858, Rudolf Virchow, en el curso de sus trabajos sobre la citogénesis de los tejidos cancerosos, demostró que toda célula procede de otra célula anterior, como la planta solo puede proceder de otra planta y el animal de otro animal. ¿Qué es la célula? Es una unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Todo organismo vivo está compuesto por una o más células. La célula es un elemento de menor tamaño que se puede considerar vivo. Realiza tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Es una estructura constituida por tres elementos básicos: una membrana plasmática, citoplasma y material genético, que es el ADN. La membrana plasmática es la capa que delimita la célula y regula la entrada y salida de sustancia. El citoplasma es el contenido de la célula, en el que se puede diferenciar un medio líquido denominado plasma o citosol y una serie de estructuras denominadas organelas celulares. Las principales son los ribosomas, las vacuolas, mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y solo en las células que hacen fotosíntesis también los cloroplastos. En el interior de la célula hay una o más moléculas de una sustancia denominada ADN. Se trata de unas moléculas muy alargadas, tan largas que tienen el aspecto de un hilo de coser. Contienen la información genética, es decir, la información de cómo es y cómo funciona la célula. Una copia de estas moléculas se pasa a cada una de las células hijas para que puedan existir, según que las moléculas de ADN estén dispersas en el citosol o rodeadas de una membrana especial, formando una estructura denominada núcleo. Todos los organismos vivos están formados por células y en general se dice que ninguno es un ser vivo, si no consta al menos de una. Los unicelulares se ven solo en el microscopio y tienen una sola célula, como las bacterias y los protozoos. Tienen una célula única, como su nombre lo dice. Los pluricelulares están los animales, las plantas, el ser humano, que tienen millones de células y estas a su vez se organizan en tejidos y en órganos. Bien, ahora veremos qué tipos de células hay. Las células procariotas, que corresponden a las bacterias, organismos que no pueden formar tejidos y son unicelulares, son seres muy sencillos, pueden habitar en distintos lugares, incluido en el ser humano. Algunas bacterias pueden ser patógenas, es decir, causar enfermedades. Y las células eucariotas, que se pueden definir como una estructura biológica constituida por tres partes denominadas membrana plasmática, citoplasma y núcleo, y que es capaz de realizar tres funciones vitales. La célula eucariota es la unidad estructural y funcional de todos los organismos.
pluricelulares. Presenta formas y tamaños diferentes. Generalmente tienen una medida de unos 0,020 milímetros, pero algunas células eucariotas, como la yema del huevo de gallina, tienen más de 1 centímetro de diámetro. Bueno, vemos que la célula eucariota puede ser vegetal y la célula eucariota animal, correspondiente a los animales. Ahora vamos a ver sus partes, es decir, las organelas que la constituyen. Esta consta de una membrana plasmática, que es el límite entre la célula y el medio externo, regula la entrada y salida de sustancias y ya posee una permeabilidad selectiva. El citoplasma, que es la sustancia gelatinosa donde se encuentran las organelas. El núcleo es el encargado de controlar todo lo que hace la célula. Está rodeado por una membrana nuclear que presenta poros para permitir el intercambio de sustancias con el resto de la célula. En su interior se encuentra el material hereditario, que posee todas las instrucciones para el funcionamiento y desarrollo de las células. El nucleolo es una región del núcleo celular que se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Tras el montaje, los ribosomas son transportados al citoplasma de la célula, donde sirven como centros de síntesis de proteínas. Las mitocondrias, que son las encargadas de obtener energía necesaria para el funcionamiento celular. El retículo endoplasmático, que es un conjunto de tubos aplanados donde se fabrican diferentes sustancias. El aparato de Golgi, que recibe la sustancia elaborada por el retículo endoplasmático, las distribuye por la célula o bien las empaqueta con una porción de membrana cuando se trata de sustancias de exportación fuera de la célula. Los ribosomas fabrican las proteínas necesarias para mantener la estructura de la célula. Los cloroplastos, que son organelas de color verde, contienen clorofila y se encargan de captar la energía del sol durante la fotosíntesis y fabricar el propio alimento. La pared celular, que es la capa exterior que mantiene la forma de la célula y la protege de posibles daños. Y la gran vacuola central, que contiene líquidos y en su interior se almacena agua y sustancias nutritivas. Ahora veremos cómo está conformada la eucariota animal. Tiene una membrana plasmática, que es el límite también entre la célula y el medio externo, regula entrada y salida de sustancias, o sea que tiene permeabilidad selectiva. El citoplasma, que es gelatinoso, donde se encuentran las organelas. El núcleo controla todo lo que hace la célula y está rodeado por esta membrana nuclear que presenta poros para permitir el intercambio de sustancias con el resto de la célula. Y ahí se encuentra todo el material hereditario que posee y da las instrucciones para el funcionamiento y desarrollo de la célula. El nucleolo es la región del núcleo celular. También se ocupa producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Tras el montaje, los ribosomas son transportados al citoplasma, donde sirven como centro de síntesis de proteínas. Mitocondrias encargadas de obtener la energía para el buen funcionamiento. El endoplasmático, el retículo, es el conjunto de tubos aplanados donde se fabrican las sustancias. El aparato de Golgi recibe las sustancias elaboradas por el retículo endoplasmático y las distribuye por todas las células o las empaqueta para mandarlas con una porción de membrana para mandarlas al exterior cuando salen fuera de la célula. Y los lisosomas, que en ellos se produce la digestión celular, es decir, degradan las sustancias que ya no son necesarias en la célula. Como vemos en esta diapositiva, tienen las mismas organelas, la vegetal y la animal, con la diferencia de que en esta animal aparecen los lisosomas. Bien, vamos a comparar las organelas para que se entienda bien la función de cada una de ellas con una fábrica. La membrana celular, que ya vimos anteriormente, es el límite entre la célula y el medio externo, serían las paredes de la fábrica, las cuales están protegidas por el personal de seguridad, quien regula quién entra y sale de la fábrica.
El citoplasma, que es esa sustancia gelatinosa donde se encuentran todas las organelas, sería el aire que rodea la fábrica y que permite que se pueda vivir ahí, que se pueda estar ahí. El núcleo es el que controla todo lo que hace la célula. En este caso sería el gerente de la fábrica, que da instrucciones para que funcione perfectamente o muy bien la fábrica en forma organizada. Las mitocondrias, que son las encargadas de obtener energía para el funcionamiento celular, sería la energía eléctrica que abastece a la fábrica para que funcione su maquinaria. El retículo endoplasmático, que son el conjunto de tubos donde se fabrican las diferentes sustancias, sería la maquinaria de la fábrica. El aparato de Golgi, que es el que recibe ya la sustancia elaborada y la tiene que distribuir por dentro de la célula o fuera de la célula, sería la maquinaria de embalaje y el camión de distribución que lleva a los distintos puntos de venta el producto elaborado. Y los ribosomas, que son los que fabrican las proteínas para mantener a la célula, mantener la estructura celular, sería la sección de mantenimiento de la fábrica. Los lisosomas, que en ellos se produce la digestión celular, degradan las sustancias que ya no son necesarias para la célula, sería el personal de limpieza. Los cloroplastos, que son los que aportan o tienen color verde, pero tienen clorofila y captan la energía solar para fabricar el alimento, sería la cocina de la fábrica. La pared celular, que es esa capa que la mantiene en forma la célula, serían las rejas de la fábrica. Y la gran vacuola central, que contiene los líquidos en su interior y ahí se almacenan las aguas y las sustancias nutritivas, es el depósito de almacenamiento de la fábrica.